El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan Mejor Programa Periodístico. Contravía. Este premio se lo quiero dedicar a los grandes protagonistas del programa Contravía, que son las comunidades que están sufriendo el conflicto armado en este país. Para ellas, este premio. Gracias. El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Contravía. Contravía. el Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan Nosotros tenemos varias preocupaciones en relación con la actual Defensoría del Pueblo. Creemos que la Defensoría del Pueblo ha bajado el perfil de una forma alarmante. El actual defensor del pueblo le ha bajado de alguna manera el perfil público, el perfil político a la Defensoría. A mí me parece que la Defensoría del Pueblo debiera cumplir un papel más protagónico hoy día, en que Colombia está en una crisis de derechos humanos muy profunda. una crisis de derechos humanos que no se compadece, según distintos sectores de la vida nacional, con el bajo perfil y la falta de independencia del Ejecutivo por parte de la Defensoría del Pueblo. Esos elementos y otros hacen que el actual defensor sea seriamente cuestionado, y más aún cuando el gobierno lo propone para ser reelegido en dicho cargo. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Nosotros tenemos varias preocupaciones en relación con la actual Defensoría del Pueblo. Primero, notamos que se ha perdido una independencia respecto del Ejecutivo, respecto del Poder Ejecutivo, y eso afecta la función básica de la Defensoría en defensa de los derechos humanos, porque tiene que estar muy bien posicionado frente a la responsabilidad que pueda tener el Ejecutivo y a las acciones que tenga que desarrollar frente al Ejecutivo. En segundo lugar, nos parece que la alta magistratura de opinión, que es otra característica que debe rodear y que debe tener el defensor del pueblo, ha bajado muchísimo. No vemos que los pronunciamientos y lo que dice el defensor del pueblo sean considerados por los ciudadanos y las ciudadanas colombianas, por el conjunto de la opinión pública, como pronunciamientos de un alto magistrado que vela por el respeto de los derechos de todas las personas, que es lo que manda la Constitución. Y en tercer lugar, y tiene mucho que ver con lo anterior, a nosotros nos preocupa que en la Defensoría del Pueblo se haya perdido un compromiso con algunas actividades muy concretas, como por ejemplo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una institución creada para prevenir y para buscar a las personas desaparecidas. Esa institución, ese grupo, es presidido por el Defensor del Pueblo, y ahí se ha carecido mucho de compromiso. Y así como Rodríguez señala que se pierde el compromiso por parte de la Defensoría en el Comité de Búsqueda de Desaparecidos, el colectivo de abogados José Alvear señala que la Defensoría deja de lado su liderazgo en el Comité de Alertas Tempranas,
herramienta clave para prevenir especialmente masacres. Hoy día ni siquiera la Defensoría del Pueblo hace parte del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas. E indudablemente las alertas tempranas jugaron un mejor papel cuando estaban en cabeza la Defensoría del Pueblo que hoy en este comité. Entonces, eso nos está mostrando cómo desde el gobierno sí se han hecho cosas para bajarle el perfil a la Defensoría del Pueblo. Los defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, antes aliados de la Defensoría, hoy la critican y argumentan que ese bajo perfil de la Defensoría se debe a un compromiso cada vez mayor con el gobierno y cada vez menor con los ciudadanos. Su compromiso dentro de sus funciones constitucionales es menor. Yo lo atribuyo a dos situaciones. Una, por la actitud del propio funcionario que está al frente de la Defensoría del Pueblo. Menos comprometida, más silenciosa, pero además de su propia actitud, creo que puede ser originada por la actitud del nuevo gobierno o del actual gobierno. ¿En qué medida? El gobierno llega amenazando que va a terminar con la Defensoría del Pueblo, que la va a fusionar con la Procuraduría General de la Nación. Y creo que eso puede repercutir negativamente en el compromiso de los funcionarios en el cumplimiento de su misión. Desde la administración del doctor Pérez en la Defensoría del Pueblo hemos sentido también una sensible baja en la posibilidad de comunicación directa con la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, antes nosotros teníamos conocimiento de alguna situación de emergencia que estuviera ocurriendo en cualquier parte del país, llamábamos y telefónicamente se nos recepcionaba la queja y se hacía una acción inmediata frente a lo que nosotros estábamos solicitando. Hoy día los trámites tienen que ser por escrito, además de eso ya no se atiende al público de una forma permanente, ya se llama y uno encuentra que no atiende nadie, si acaso atiende el celador de la Defensoría del Pueblo. Entonces también como que a nivel de tiempo se le está ofreciendo menos al ciudadano colombiano para que pueda acudir a la Defensoría del Pueblo. Es mucho más cerrada hoy la posibilidad de comunicación, antes era mucho más fluida. Otro caso que ha llamado la atención es el de los defensores regionales. Algunos de ellos sienten que sus informes no son tenidos en cuenta cuando hacen graves denuncias sobre miembros de la fuerza pública, informes debidamente documentados. El actual defensor del pueblo le ha bajado de alguna manera el perfil público, el perfil político a la Defensoría y ha preferido de alguna manera dar un cariz más técnico, más digamos, menos polémico a las declaraciones que hace la misma Defensoría. Eso de por sí no nos parece mal o bien, pero nos preocupa que la Defensoría deje de hacer algunas declaraciones que venía haciendo que son importantes para el proceso de defensa de los derechos humanos en Colombia. Y es que Pérez, según defensores de derechos humanos, ha preferido llamar la atención sobre la violación de derechos sociales como la deserción escolar antes que asumir la vocería de temas más polémicos como el de las capturas masivas o las facultades judiciales a los militares en el Estatuto Antiterrorista, sobre los cuales ha guardado silencio. A nosotros nos preocupa que frente a muchas iniciativas legislativas que se han surtido en la pasada legislatura y que están surtiendo en esta legislatura, la Defensoría del Pueblo ha estado ausente para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de las colombianas y los colombianos. Entonces, ¿será eso por algún compromiso político con los parlamentarios? ¿Será que no quieren molestar a aquellos de quienes tiene que recibir su voto? Eso nos preocupa mucho. Por eso la independencia es fundamental. No puede tener ningún compromiso distinto del compromiso con la causa de la defensa de los derechos humanos. Hay muchas iniciativas y muchas actividades que el defensor, en uso de su magistratura, de su alta magistratura moral, puede y debe actuar ante el Congreso, debe opinar sobre el Estatuto Antiterrorista, debe opinar sobre el trámite de la reelección, debe opinar sobre muchos otros temas que se están ventilando en el Congreso y que nosotros lo hemos visto ausente. Y quisiéramos verlo, digamos, en ese sentido, con mucha más presencia, en defensa, repito, de los ciudadanos y las ciudadanas frente al poder.
frente a las detenciones masivas está ocurriendo a lo largo y ancho del país, que se tiene una gran cantidad de ciudadanos y de personas que no tienen que ver con la comisión de ningún hecho punible, pero que a cambio sí son organizaciones sociales, son de organizaciones comunitarias, y la Defensoría del Pueblo ha guardado un silencio que a nosotros nos está causando pues mucho estupor. Sobre estos cuestionamientos quisimos conocer la opinión del defensor del pueblo, pero este prefirió no entrar en debate. No, pero habíamos convenido que eso no. Si quiere le digo algo de Vargas. El defensor del pueblo tiene que ser el defensor de eso, del pueblo. ¿Frente a qué? Frente a las instituciones, frente a las autoridades, frente al poder. Y eso es lo que debe ser el motivo, la consigna, la divisa, si usted me lo pone en términos de escuadrón de ataque, la divisa con la cual marcha adelante todo el grupo de la Defensoría. Ese silencio guardado por la Defensoría del Pueblo se puede interpretar como prudencia, pero en una prudencia que raya con la idea de no pisar callos, de no generar polémicas, para asegurarse así, Pérez, la reelección en el cargo. Y es que las próximas semanas se elige el nuevo defensor del pueblo, y por ello, la Comisión Colombiana de Juristas envió una carta al presidente Álvaro Uribe pidiéndole que hiciera público los criterios de selección del nuevo defensor del pueblo. Nosotros le mandamos una carta al señor presidente de la República el 9 de julio del 2004, pidiéndole que nos hiciera conocer los criterios que tiene el presidente para conformar la terna y expresándole algunos criterios. El fundamento con el cual le mandamos ese derecho de petición firmado por muchísimas personas y organizaciones, yo aquí tengo, son todas estas, la carta es muy corta y son todas estas firmas de muchas entidades, organizaciones, líderes sociales de Colombia, en que le decíamos, nuestros criterios son los siguientes: que sea una persona independiente y autónoma, que tenga alta magistratura de opinión, que tenga experiencia y compromiso personal, idoneidad profesional y que tenga en cuenta la perspectiva de género. El presidente nos respondió el 12 de julio a través del secretario jurídico de la presidencia, Camilo Espina Bernal. Realmente no se dirige a todas las personas, lo cual a nuestro juicio es un acto de desconsideración, aunque puede ser una inadvertencia del secretario jurídico, pero en todo caso no es considerado, así no sea voluntario, con los muchos firmantes de la carta. Y segundo, donde nos dice que van a tener en cuenta esos criterios, pero no nos dice cuáles son los criterios del presidente. Sería muy importante, y aprovecho este programa para pedirle al presidente que el presidente haga públicos sus criterios, que los comparta con las organizaciones de la sociedad civil, que los comparta con la academia, que los comparta con otros sectores interesados de la sociedad, para que esto sea un proceso transparente y participativo, que es lo que puede resultar de una aplicación adecuada a la Constitución todavía vigente. Contravía. Wolmar Pérez se enorgullece de su prudencia. La revista Semana reveló que Pérez se sentía orgulloso de que el presidente le dijera que no había imaginado un defensor del pueblo tan prudente. Pero si hay algo que no necesita un defensor, es prudencia para denunciar violaciones graves a los derechos humanos. El comentario también revela cierta falta de independencia del defensor con el Ejecutivo. Y es el Ejecutivo quien hoy insiste en la reelección de Wolmar Pérez. Por ello, Contravía le preguntó al vicepresidente Francisco Santos. Yo creo que una persona que lleva poquísimos meses al frente de la Defensoría no podemos juzgar su labor por eso. El hecho de que lo ponga en la terna no quiere decir que salga elegido por otro lado. El Congreso es autónomo en esa elección y su independencia frente al Poder Ejecutivo es absoluta. Él, al entrar a ser parte de uno de los organismos de control del Ministerio Público, tiene total independencia. El gobierno no puede decirle absolutamente nada de lo que debe o no debe hacer. Así ha sido la Defensoría, y ese es el espíritu que el gobierno quiere preservar frente a la Defensoría del Pueblo. Que a algunos no les guste el defensor, pues es otro tema, pero creo que debemos esperar primero a que lo reelijan o a que lo elijan ya para el periodo formal, y segundo, midamos
su gestión y su trabajo sobre los hechos cuando tengamos un poquitico más de perspectiva sobre qué ha hecho bien o qué ha hecho mal. CINEP ha llamado a una elección política, es decir, donde las hojas de vida, donde los currículum, donde las trayectorias y las propuestas sobre la Defensoría se discutan de cara al país y no se recurra a la vieja tramoya colombiana de sencillamente buscar los votos necesarios para hacerse elegir. Eso nos preocuparía mucho y vemos algunas señales en el ambiente que podrían llevar a ese tipo de procesos. Esas señales en el ambiente son las denuncias recientes del senador Héctor Eli Rojas, quien dice que el gobierno quiere convertir a la Defensoría del Pueblo en un fortín burocrático donde se dan puestos a cambio de votos en la Cámara. Insisto en mi preocupación de que haya trascendido que dentro de los acuerdos burocráticos del actual gobierno se haya incluido como un botín la Defensoría del Pueblo. Eso no es serio, eso es muy peligroso y ese es un atentado más del gobierno a los derechos humanos en la medida de que nos va a quitar el organismo que creó el constituyente del 91 para promover, para defender, para hacer pedagogía sobre esos derechos humanos. El clientelismo, en sí mismo la politización no es mala si es una politización en sentido positivo, lo que es malo es la clientelización, es decir, hacer favores para nombrar personas a cambio de votos. Eso es lo que a nosotros nos parece que podría ser nefasto. Repito, yo no tengo pruebas, tengo algunas informaciones y algunos hechos que podrían ser indicativos de que eso podría estarse dando. Yo simplemente pido que no se esté dando, que se tomen todas las medidas para que no se dé y que además no solamente no se haga, sino que no parezca que se está haciendo. El debate público que hay hoy sobre la Defensoría es algo que el actual defensor y candidato ya a tener el periodo de 4 años en la Defensoría tendrá que responder frente a la opinión pública y los medios. A pocos días de la elección del Defensor del Pueblo, en un país que desconoce los derechos humanos y que atraviesa una grave crisis de violaciones a los mismos, se hace un llamado para estar pendientes sobre la elección del nuevo Defensor del Pueblo. Así lo hicieron saber diferentes organizaciones no gubernamentales. Que es muy importante que todos los colombianos estemos atentos a cuál sería el próximo Defensor del Pueblo. Que se diga a los colombianos cuál es el perfil del Defensor del Pueblo que se desea, que los colombianos podamos participar activamente en decir, primero, cuál sería el perfil y además, cuáles serían las personas más idóneas para ocupar ese importantísimo cargo, para que no quede sujeto a mayores manipulaciones por razones políticas o de cualquier otra naturaleza. La Defensoría del Pueblo es una institución que ha sido concebida para tutelar y ayudar a la tutela de los derechos fundamentales de la población colombiana. El Defensor del Pueblo tiene que ser, como su nombre lo indica, el defensor de las ciudadanas y los ciudadanos frente a las instituciones y frente al poder. Es la muleta de los inválidos, es la palanca sobre la cual los humildes, los que no tienen a dónde acudir, se pueden apoyar para lograr que las instituciones y las autoridades los tengan en cuenta o cesen los abusos que se estén cometiendo. Entonces, una defensoría que no sea independiente del Ejecutivo, una defensoría que no tenga esta alta magistratura moral y ética en la sociedad colombiana, que no tenga compromiso, experiencia y idoneidad profesional, pues puede conducir a una enorme frustración y puede ser grave para el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de la población colombiana. Nosotros nos parecería realmente una catástrofe que se sumaría a la crisis de derechos humanos y la crisis humanitaria que vive Colombia. La Defensoría del Pueblo debe transitar hacia una mayor institucionalización. Solamente así podría evitarse el que quede al vaivén de la personalidad del defensor. Algunos procesos en los cuales es importante la labor de la Defensoría. Por ejemplo, la formulación de políticas educativas en materia de derechos humanos, en aras a construir un plan nacional de educación en materia de derechos humanos, la articulación eficaz de la Defensoría al sistema de alertas tempranas, la Defensoría técnica
Todos estos procesos deberían lograr una mayor institucionalización de forma tal que puedan de alguna manera marchar por sí mismos, independientemente de quién sea el defensor de turno. Creemos que el reto de la institucionalización es el mayor reto actual de la Defensoría del Pueblo. Y la institucionalización requiere dos compromisos serios. Primero, mayores herramientas legislativas y mayor desarrollo reglamentario interno. Y en segundo lugar, presupuesto. La Defensoría no puede seguir siendo la niña pobre de la institucionalidad colombiana.